Hola, buenas tardes a todas y a todos, estimada comunidad del instituto. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Alfonso Jiménez, en mi calidad de investigador del IDE. Les doy la más cordial de las bienvenidas en esta sesión de nuestro seminario de investigación educativa. Agradezco a todas y a todos que nos acompañan en esta sesión, aquí en la sala de Zoom, también a quienes nos ven a través de Facebook Live, en la que contamos con la presencia de dos académicas de California State University, Long Beach, la doctora Alejandra Priede, así como la doctora Bettina Shea. Ellas nos compartirán hallazgos importantes de su investigación. En este caso, su ponencia lleva por título Where do we teach? Factors affecting the workplace choices of diverse teacher candidates and teachers, que en español sería factores que afectan las decisiones de candidatos a maestras y maestros a elegir su lugar de empleo. La dinámica, ustedes ya la conocen. Escucharemos inicialmente a nuestras académicas invitadas y después vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Puede ser con el micrófono abierto, a través del chat de Zoom, o para quienes nos ven en Facebook, pueden dejar algún comentario en Facebook y estaremos nosotros al pendiente para que podamos transmitirlo a las ponentes. El día de hoy, la sesión se va a combinar con participaciones en inglés y en español. Invitamos a todos los que nos acompañan a que no se sientan temerosos en exponer dudas y comentarios en español o en inglés, como ustedes decidan, y que nutran la actividad académica del día de hoy. Inicialmente saludo a Alejandra Priede y a la doctora Bettina Shea. Alejandra, gracias por participar en esta iniciativa que nos permite mantenernos cercanos con California State University Long Beach, pero en particular con los trabajos de investigación que se realizan en otras universidades y que coinciden con muchos temas que se desarrollan también y que se cultivan aquí en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Dr. Shea, nice to meet you. Thank you for agreeing, along with Alejandra, to participate in this seminar. Still in a virtual way, I hope you feel that the IDE is your academic home. For us, it's a pleasure to have you here today. Entonces, si les parece, voy a leer la reseña curricular de ambas académicas para que conozcamos su trayectoria. La doctora Bettina Shea es profesora asociada de educación de maestros en la Universidad, en California State University, Long Beach. Antes de trabajar en la universidad, pasó 10 años trabajando en escuelas secundarias con estudiantes, también con maestros. Sus áreas de estudio incluyen las experiencias de maestros y educadores de maestros, con énfasis en los maestros asiático-americanos, la tutoría de maestros basada en temas de identidad, el desarrollo de la identidad profesional del maestro y de los educadores de maestros, la alfabetización digital crítica y el desarrollo de usos y prácticas de alfabetización del siglo XXI en colegios y universidades. La doctora Shea tiene varias publicaciones realizadas por pares y próximamente un libro sobre profesores asiático-americanos junto con la doctora Jung Kim. La doctora Alejandra Priede, por su parte, es profesora asistente del Departamento de Liderazgo Educativo de California State University, Long Beach. Tiene 15 años de experiencia en el diseño y llevando a cabo proyectos de evaluación en programas e investigación. Sus áreas de investigación se enfocan en mejorar las metodologías de evaluación e investigación, estudiar el éxito académico y bienestar de estudiantes y maestros, y entender los factores de identidad y decisiones laborales de candidatos a profesores y nuevos profesores. La doctora Priede actualmente imparte clases de estadística, metodología de la investigación y diversidad, así como de justicia social. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la maestría en Metodologías Cuantitativas Avanzadas en la Investigación Educativa y el doctorado en Metodologías de la Investigación Social en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Gracias a ambas por regalarnos este espacio en su agenda para hablar sobre su investigación. Thank you for your participation in this seminar, so you can share with us about your research. Sin más, compañeras, compañeros, les cedo el micrófono para que nos compartan sus experiencias. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la introducción y por la invitación. Y sí quiero agradecer a todos en el IDE por ayudarnos a que esto sea posible. También a mi colega Bettina por aceptar hacer esta presentación en español y en inglés. La verdad nos encantaría estar en persona y poder convivir con ustedes, pues sí, mucho más. Pero bueno, esta es una excelente segunda mejor opción. Así que esperamos que disfruten mucho la presentación. Nuestra intención es compartirles pues
algunas información de cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos, en particular la formación de profesores, y también compartirles esta parte de un estudio mucho más grande que hemos estado haciendo ya en varios años. Entonces, esta es una pieza del rompecabezas y tenemos mucha alegría de mostrarles este contenido hoy. Bettina, I'll pass it on to you. Ahora le toca a Bettina. Ok, buenos días a todos. Gracias a Alfonso por su introducción y a Alejandra también. Y por favor, discúlpenme porque mi español es más o menos. Entonces, mi colega y amiga, la doctora Priede, Alejandra, me asistirá como intérprete y yo voy a hablar ahora en inglés. Ok. We'd like to begin our presentation with a bit of context about university teacher education and initial job placement in the US and how workplace choices impact student learning. Hoy vamos a empezar nuestra plática con un poquito de contexto de cómo funciona la formación de profesores y el mercado laboral, en particular cuando los maestros buscan su primer empleo. Y también vamos a ver cómo esto afecta el rendimiento, el aprendizaje de los estudiantes. So in the US, the system for clinical or field placement for teachers during their formation is different from state to state and program to program. Quisiéramos compartir que en Estados Unidos el sistema de prácticas profesionales para candidatos a profesor, o van a ver las palabras TC de Teacher Candidate, realmente son muy diferentes y varían por estado y por programa. In our program, pre-practicum classroom placements are found by candidates themselves. And often candidates who are local to the area will observe in schools they attended because they have connections with their former teachers. Sí, en nuestro programa en CSULB, las prácticas docentes las buscan los estudiantes mismos. Y cuando decimos estudiantes nos referimos a los que están formándose para ser profesores, los TCs. Y ellos generalmente buscan practicar en las escuelas a las que ellos fueron o en escuelas en donde conocen a alguien. Practicum or student teaching placements vary even within our single program discipline. So for example, our art education candidates find their own placements for their student teaching, whereas in English education, they are asked to identify 3 district preferences, but are placed by a program coordinator. Entonces, también para agregar a las dificultades, no solo es diferente por programa, sino además dentro de la disciplina. En el caso de nuestro programa, por ejemplo, tenemos una disciplina que en donde ellos deciden a dónde ir, y tenemos otra disciplina en donde tienen que elegir 3 distritos escolares y tenemos a una persona encargada de asignarlos al lugar en el que van a hacer sus prácticas. And when they complete their program, candidates are responsible for finding their first professional job. Often, however, if they do well in their student teaching placement, they look first in the district where they completed their student teaching because their mentor teachers have connections within the district. Cuando terminan el programa, nuestros estudiantes, ellos son responsables de buscar su primer empleo. Y a veces lo que sucede, o su primera aproximación a un lugar de trabajo es en donde hicieron sus prácticas profesionales, generalmente no solo en esa escuela, sino en el distrito, porque los maestros que se les son asignados como mentores, pues trabajan en ese distrito y pueden ayudarlos a colocarse. So in thinking about some of the pressing issues in contemporary schooling,
We know that recruitment, retention, and development of high quality teachers is essential to promote student success within democratic societies. Sí, en términos del reclutamiento, la retención y el desarrollo de maestros de alta calidad, sabemos que es esencial para promover el éxito de los estudiantes. However, staffing schools equitably can be challenging. And two particular areas of challenge in teacher recruitment and retention are staffing what's known as hard to staff schools, which are schools with a high percentage of students in poverty or a high percentage of underserved students of color. So that's one area. And then the other area is recruiting and retaining teachers of color themselves. Una de las cosas que es importante decir es que asegurar que las escuelas tengan una planta docente equitativa ha sido un gran desafío. Y esto se debe a dos razones en particular. Una es que es complicado encontrar personas que quieran trabajar en hard to staff o les decimos escuelas, digamos que tienen más dificultades. Ya sea porque están ubicadas en zonas con pobreza concentrada o que tienen alto porcentaje de estudiantes de color. Y la segunda razón es que también es difícil reclutar y retener a maestros de color. And the connections between these two areas of need are important to examine because teachers of color may serve as role models for students of color and can be positioned uniquely to draw upon shared cultural funds of knowledge to support classroom learning and minimize differing achievement levels. Sí, los maestros de color se sabe que pueden ser grandes modelos a seguir y además pueden ofrecer la ventaja de que entienden y comparten experiencias culturales similares a los estudiantes o que pueden ayudar a mejorar el ambiente de aprendizaje en el aula y también ayudar a minimizar las diferencias en el aprovechamiento escolar que hay que son debidas a diferencias culturales. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué sabemos hasta ahora sobre qué factores influyen en las decisiones sobre el lugar de empleo que buscan los maestros. Go next. Thank you. Vamos a hablar un poquito de cierta literatura, es como un resumen de lo que hay en la literatura acerca de la elección del lugar de trabajo. Y sabemos que tanto la proximidad como la familiaridad del plantel son importantes al determinar el deseo de trabajar en ciertas escuelas. Y esto es para todos los maestros. Ahora, maestros de todos los grupos raciales han incrementado su disposición a trabajar en escuelas con dificultades, como las que mencionábamos, ¿no? Las hard to staff. Y entonces, estas son escuelas, como decía, de alta zona de pobreza o con diversidad racial. Y bueno, sin embargo, para maestros tanto negros como latinos, estos pasan, digamos que para ellos es mucho más importante atender en estas escuelas y en realidad ellos mismos han salido de escuelas similares, entonces eso los hace querer volver. Thank you. Los maestros en general prefieren trabajar en zonas con poca pobreza y en Estados Unidos esto generalmente quiere decir que son en los suburbios y los maestros blancos en particular también prefieren trabajar en escuelas con menor proporción de estudiantes de color, mientras que maestros de color tienen una preferencia mayor por trabajar en escuelas que enfrentan dificultades. Las condiciones laborales y el salario salen mucho en la literatura como factores importantes que son más importantes incluso que las características de los estudiantes. Esto es particularmente para maestros nuevos. Ahora voy a hablar un poquito de la metodología de este estudio. El diseño es de métodos mixtos. Para este estudio en particular estamos usando una
una metodología explicativa secuencial dependiente. Y el sitio es un programa de preparación de profesores de secundaria en una universidad pública grande, ubicada en una zona urbana de California, catalogada como una institución que atiende a comunidades latinas, o se le llama HSI, y también atiende a poblaciones altas asiáticas o de las islas del Pacífico, y se llama ANAPC. La recolección de datos, hicimos cuantitativos y cualitativos. Para los cuantitativos se recolectaron en 4 semestres usando un cuestionario en línea a través de Qualtrics, y los datos cualitativos se recolectaron utilizando tanto entrevistas como grupos focales. Los entrevistados fueron invitados a través de la encuesta, al final de la encuesta de Qualtrics, y también después por medio de redes sociales y un muestreo de bola de nieve, Snowball Sun. Yeah. En cuanto a los participantes, tenemos 247 candidatos a profesores que participaron en la encuesta y 25 maestros ya en la etapa de nuevos maestros, que ellos son los que participaron en las entrevistas. Esta es una tabla, el cuadro de los diferentes grupos raciales, tanto en el programa como los que participaron en la encuesta y los que participaron en las entrevistas o focus groups. Y lo que podemos ver es que para la encuesta, pues representa bastante bien al programa. Tenemos un programa bastante diverso, pero no es así en Estados Unidos en general. Digamos que nosotros tenemos un gran porcentaje de estudiantes latinos y asiáticos, pero eso no es así en el resto del país. Thank you. Estas son las preguntas de investigación que vamos a discutir el día de hoy. La primera es, ¿qué factores son los que más importan cuando los estudiantes para profesor consideran el sitio ideal para enseñar? Y si existen diferencias entre estas decisiones dependiendo del grupo racial al que pertenecen. Y la tercera pregunta es, ¿cómo eligen entre diferentes factores importantes al tomar una decisión sobre su nuevo o primer lugar de empleo? Para la cuestión cuantitativa, esta encuesta tenía 54 preguntas, pero para este documento, esta presentación, solo utilizamos una en la que se le pidió a los participantes que rankearan, que jerarquizaran 13 opciones, 13 factores. Se les dieron 12, se les provieron 12 más una opción de otro, y se les pidió que jerarquizaran cuál era lo que más importaba cuando decidían a qué lugar ir a trabajar. Y el análisis se utilizó la prueba no paramétrica de Friedman, que es como el equivalente a un análisis de ANOVA, para aquellos que están familiarizados, solo que de rangos. Next. En el cualitativo, para los datos cualitativos, tuvimos 25 participantes que respondieron tanto a una encuesta de datos demográficos como participaron en la entrevista. Y a ellos se les preguntó qué factores consideran al elegir su empleo ideal y actual, cómo estos factores cambiaron en el tiempo y lo que considerarían si cambian su plantel. Y por último, si existen factores que les harían dudar aceptar una posición. Para el análisis, cada investigador, tanto Bettina como yo, codificamos las transcripciones de forma independiente y después comparamos los códigos para redefinirlos. Los códigos se establecieron utilizando una combinación de códigos a priori basados en la literatura y en la encuesta, o sea, las opciones dadas a los estudiantes, y los códigos emergentes relacionados con las preguntas de investigación. Les quiero mostrar un poco y explicar estas tablas. Tenemos la lista de los factores y están de acuerdo al ranking que proporcionaron. Entonces, la última columna, por ejemplo, dice cuál es el rank, ¿no? Cuál es la jerarquía que
le dieron a cada uno de los factores. Entonces tenemos del 1 al 13. El primero sería la ubicación de la escuela, el segundo sería programas especiales como de artes, de deportes o de música. El tercero es el salario, el cuarto es el nivel socioeconómico de estudiantes. Después tenemos las características raciales de los estudiantes, las características demográficas en general del staff, del plantel. También ofrecimos como opción si tienen Gay Straight Alliance Programs, ¿no? Como programas que apoyan a la comunidad LGBT. También si son estudiantes que hablan el inglés como segunda lengua, si tienen cursos avanzados para entrar a la universidad, que son los AP Honors Classes, si tienen estudiantes con discapacidad, si tienen organizaciones que son enfocadas en temas de género o si es una organización religiosa. Y ese fue el orden que dieron. En el rank podemos ver del 1 al 13. El mean rank quiere decir, ese es digamos, del 1 al 13, el promedio que se le da a cada uno de estos. Esta es el resultado de la prueba de Friedman, que fue acompañada también con la prueba de Delta-Tukey. Y para aquellos que saben, están más familiarizados con las ANOVAs, en donde se comparan las medias, digamos que Tukey es una prueba post de la prueba general, ¿no? Entonces, la prueba de Friedman pregunta, ¿todos estos rankings que se están dando son iguales o no? Y con Delta-Tukey lo que podemos hacer es identificar en dónde se encuentran las diferencias. Entonces, les explico cómo funciona esta tabla, que puede ser un poquito demasiado, ¿no? Vamos a ver la primera columna que tiene el ranking promedio, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. La siguiente columna tiene un número 1. Eso se refiere a que estamos viendo el factor de ubicación de la escuela. Entonces, al ver esa columna, vemos unos números que están en negritas y otros que no están en negritas. Los que no están en negritas quiere decir que esos no son estadísticamente distintos. Entonces, si estamos comparando el número 1 con el número 2, por ejemplo, tenemos una diferencia de 0.61 entre la media o el promedio del ranking para uno que para el otro. Entonces, si ven en la ubicación de la escuela tenemos un 4. Ese es el mean rank. Para el programa especial tenemos 4.61. La diferencia es 0.61 y es lo que vemos en esa segunda columna. Ese 0.61 no está en negritas, por lo tanto quiere decir que el ranking que se le da a la ubicación de la escuela y a los programas especiales realmente no es estadísticamente distinto. Podemos decir entonces que nuestros participantes realmente rankean a esas dos muy similarmente. No podemos decir que es diferente, ¿ok? Si seguimos con esta lógica, entonces lo que encontramos es que el salario tampoco es diferente. De alguna forma estamos viendo que tanto la ubicación de la escuela como los programas especiales y el salario tienen un ranking similar. Es posible que en lugar de decir que cada uno es 1, 2 y 3, en realidad son las primeras opciones de igual forma para todos nuestros participantes. Y así podemos ir ubicando en los otros factores en donde sí existen diferencias y donde no. Pero por lo pronto nos vamos a enfocar en las 3 más importantes. Entonces, ubicación, programas especiales y salarios serían los más importantes. Y en realidad, estadísticamente, no hay una diferencia en cómo se rankean. Next. A nosotros también nos interesaba ver si los diferentes grupos raciales, y esta es la pregunta número 2, si había diferencias en la forma en las que hacen la jerarquización. Y entonces, lo que podemos ver aquí es que para el grupo de blancos y de Latinx,
en realidad es bastante similar la forma en que rankean los factores. En donde vemos más diferencias es con los asiáticos, AAPI. Esto quiere decir que, bueno, hasta ahí lo voy a decir porque se ve mucho mejor en la siguiente imagen. Bettina, next one. Aquí, como habíamos explicado antes, podemos ver que para los blancos siguen un formato bastante similar con el grupo en general. Entonces, para ellos, tanto la ubicación de la escuela, el salario y los programas especiales parecen ser muy similares cuando deciden qué hacer. Y no tanto los siguientes. Ahora, si nos movemos hacia la siguiente diapositiva, con los latinos vemos que para ellos, de hecho, hay más factores que juegan un papel igualmente importante que la ubicación, el salario y los programas especiales. Y eso es el nivel socioeconómico de los estudiantes y las características raciales de los estudiantes. Si lo ven en la primera columna, y también eso se ve a través. Para los asiáticos es algo similar en el sentido de que las primeras opciones, tanto de ubicación, desde ubicación hasta la demografía del staff, las características del staff, todas esas son igualmente importantes para el grupo de asiáticos. Y como verán, la distinción entre todas estas, como la siguiente ola de las cosas más importantes, no es claro cuál es lo más importante para este grupo. ¿Podemos volver a la de Latinx, Bettina? The previous one? For Latinx. Oh, there you go. Thank you. Vemos si vamos a ir pasando de blanco, Latinx, asiático, para ver que en realidad, conforme vamos cambiando de diapositiva, vemos que para ciertos grupos es mucho más clara cuál es la preferencia, pero para otros no lo es tanto. Entonces, si volvemos a los blancos, can we go back to white? Vemos aquí que en realidad la jerarquía es mucho más clara. Si nos movemos a Latinx, vemos que la jerarquía es menos clara, pero clara todavía. Y para asiáticos, en realidad la jerarquía es poco clara. Todos estos factores parecen tener un impacto distinto en cada uno de los estudiantes. Thank you. I'll pass it on to you. Okay, yeah, I had to unmute. Okay, so in looking at research question 3, how teacher candidates and teachers negotiate competing factors when looking for a teaching position, we examined the qualitative data, the interview and focus group data conducted for the study. Ok, a ver, aquí está. I'm like, okay. Para la tercera pregunta, aquí usamos la información cualitativa para investigar cómo eligen entre diferentes factores que son importantes para ellos. Y la intención fue indagar un poco más al saber lo que ya conocíamos de los resultados en la encuesta. So emergent analysis revealed trends related to job preferences and how these preferences evolved over time. So across participants, 9 thematic categories of factors were self-identified as important to workplace preferences, with a 10th other category for factors that were mentioned, but by fewer than 4 individuals in the sample. And we've listed them here according to the number of participants who mentioned each one. Okay, ahí va. You're going to have to give me more time. Sorry, I wrote it in the slide. Sorry, I'll go back. But basically, these are the 9 that they listed. There was a I think I got it. Okay. Yeah. Aquí esto nos muestra, en esto vamos a hablar de las tendencias, de las características de las que aportaron los participantes, y son 9 características, 9 factores que fueron muy marcados. Había otros 10 que se mencionaron, pero no muchas veces, entonces no vamos a hablar de ellos, pero de las 9 principales sí, que son esta lista que ven aquí, y estas hablan tanto de los factores importantes
al inicio, cómo han ido cambiando en el tiempo. And we've listed them according to the number of participants who mentioned each one and the number for whom they mentioned this was the most important factor. Los están enlistados de la forma en la que, número 1, fueron mencionados más veces, entonces podrán ver ahí hay una N igual a 18 en el primero. Quiere decir que 18 de nuestros 25 participantes mencionaron ese factor y también se menciona para quién, o con relación a qué fue importante. Por ejemplo, la diversidad o socioeconómico. So among the qualitative participants, what you see is that student demographics was mentioned by the most participants in some way. However, availability and proximity or location were named as the most important factor by more participants than student demographics, a finding that is relatively similar across both data sets. Okay. Como verán aquí, el que más se mencionó fue el de características de los estudiantes como diversidad o nivel socioeconómico, el mayor número de veces. Sin embargo, para la ubicación y proximidad fue mencionada por menos, pero aclararon que para ellos era lo más importante. Entonces, esto es bastante similar con lo que encontramos en lo cuantitativo. A couple of things, however, that surprised us when we looked at this data was the prevalence of safety being a factor in terms of whether a candidate would even consider applying for a particular position, and the importance of the type of school, public, non-charter, unionized, which we had not previously considered in the ways that it was discussed by participants. Hay dos factores que no habíamos considerado al planear nuestro estudio cuantitativo que emergieron en la información cualitativa. Uno de ellos fue la seguridad, y esto quiere decir qué tan seguro es el barrio o la escuela en donde está ubicado. Y también el tipo de la escuela, si era pública, si era charter o sindicalizada. Y estos resultados en realidad nos sorprendieron no solo por ser mencionados, sino por la forma en la que fueron mencionados. So among these factors, we noted that workplace preferences did evolve over time for most teachers, depending on the circumstances of their job hunt, the way they looked for jobs. For example, some became less selective as it got closer to the school year in relation to their preferences. Encontramos que los factores sí tienden a cambiar en el tiempo y que las decisiones que toman los estudiantes o los maestros tienden a cambiar incluso digamos, en un mismo año. Sus expectativas van cambiando conforme se va acercando el ciclo escolar y tienen que encontrar un lugar para trabajar. For example, some initially prioritized pay, but following student teaching, realized the importance of administrative support. Por ejemplo, al principio muchos sí dicen que lo que más les importa es el salario, pero cuando hacen sus prácticas o tienen mucho más experiencia ya en las escuelas, se dan cuenta que el apoyo a los maestros es muy importante. As mentioned, availability was a key factor for many teachers. Just getting a job was difficult, particularly for teachers in the humanities and fine arts. Sí, la disponibilidad de un empleo es bastante importante, en especial para ciertas disciplinas en donde no hay muchas plazas, ¿no? Como en artes o música, deportes, sí. So student demographics were discussed in some way by almost all of the participants, although a few participants referred to demographics vaguely, indicating some preferences, but then stating that they just wanted to be in a place where they could help students. And we'll talk about racial differences related to demographics in a moment. Sí, muchos estudiantes mencionaron que las características de los estudiantes en las escuelas en donde quieren trabajar sí son importantes para tomar, o sea, que es un factor importante al tomar sus decisiones. Y esto nos pareció
un poco inesperado de algunas formas, porque sí, algunos de los participantes mencionaron que una de las razones era para poder ayudar a los estudiantes. Y la forma en que se explica cómo quieren ayudar a los estudiantes cambia de acuerdo al grupo racial al que pertenecen los participantes. We found that workplace environment was important for over 1/3 of our participants, particularly for those who had taught in schools, either as student teachers or full-time teachers. And while this was a key consideration for many teachers, they expressed disappointment at their eventual positions. This is where they were least satisfied because there was not support or collaboration at their sites. Uh-huh. El ambiente laboral se convirtió en un factor muy importante y varios maestros expresaron estar desilusionados una vez que ya empezaban su trabajo, ¿no? Su primer empleo, porque tanto la colaboración como el apoyo institucional y de otros maestros, pues son factores muy importantes que a lo mejor muchos no encontraron. Y esta era como el factor más pesado para aquellos que lo mencionaron, era un factor que se convirtió en algo importante para el futuro. For teachers who expressed dissatisfaction with a lack of administrative or collegial support, this factor was mitigated to some degree by a love or a strong relationship with their students. Uh-huh. Para algunos de los maestros o de los participantes que comentaron que las condiciones laborales no eran las ideales, esto, digamos que el mal sabor de esto era contrarrestado por la cercanía que tenían y las relaciones cercanas que tenían con sus estudiantes. Mm-hmm. And we found that similar to the findings from the literature, approximately 1/3 of teacher candidates did seek familiarity in some ways, either related to their student teaching placements or to their own educational experiences. Uh-huh. En cuestiones de la familiaridad, varios estudiantes lo mencionaron y se referían a una de dos cosas, ¿no? Una era que eran lugares en los que ellos ya habían enseñado o hecho sus prácticas profesionales, y la otra es que eran escuelas en donde la experiencia era muy similar a su propia experiencia escolar. However, inconsistent with the literature, teachers and teacher candidates, while saying pay was important, discussed it as being less important than factors like workplace conditions, demographics, and proximity, given the relatively similar range of salaries in our area. Y algo que es muy importante de nuestro estudio para resaltar es que sí es verdad que el salario era importante, pero en la forma en la que los participantes hablaron de esto, siempre mencionaban que sí, pero no más importante que otros factores como las condiciones laborales, las características de los estudiantes y la proximidad. Overall, the study's quantitative results confirm much of the previous literature on factors impacting teacher workplace decisions. However, it provides some important methodological considerations in relation to the data and important nuances that require further examination. Uh-huh. En resumen, los análisis cuantitativos realmente confirman mucho de lo que se sabe en la literatura, pero esta forma de verlo nos ayuda a entender que en realidad los rankings que se proponen no son necesariamente, pues, ¿cómo decirlo? No existen tal cual, que hay muchas cosas que todavía se tienen que entender acerca de cómo negocian entre factores nuestros maestros y los estudiantes a maestros. Y también muestra que existen diferencias en estas jerarquías por grupos raciales. Ale just gave the example of this, right? Was that the initial quantitative data analysis based solely on survey item rankings indicated a great degree of similarity between the considerations of white and Latinx teacher candidates, with more variation between those groups and Asian American Pacific Islander teacher candidates. However,
when ranks were grouped to create categories based on similarity of rankings of greater or lesser importance, the data actually reveals greater similarities between Latinx and Asian American workplace prioritizations and greater variance between teachers of color or teacher candidates of color and their white counterparts. Sí, entonces uno de los problemas de ver los datos cuantitativos sin explorar más a fondo es que a veces se pierden estas pequeñas cosas adicionales y lo complicado que es decidir. Y entonces esto es lo que vemos en el estudio que hicimos ahora, que en realidad al ver los grupos raciales parece, simplemente en el ranking, parece que los blancos y los latinos se parecen más, pero cuando lo vemos con más detalle, en realidad los latinos y los asiáticos se parecen más. The qualitative data also shows some similarities to the literature in relation to teacher and teacher candidate emphasis on location, demographics, familiarity, and availability. En cuanto a los análisis cualitativos, estos muestran tendencias similares a la literatura en cuestiones del énfasis en la ubicación, en las características demográficas, la familiaridad y la disponibilidad de la plaza. Y son... However, there were some significant differences in our findings in relation to participants' preferences to work in low socioeconomic status, diverse schooling environments, and their relative de-emphasis on pay as a factor compared to their emphasis on finding collaborative workplace environments. Y en donde encontramos diferencias con la literatura es en términos de las preferencias de los TCs y de los maestros nuevos, de trabajar con estudiantes de escasos recursos en escuelas con diversidad, en la relación compleja que existe en cuanto a la importancia del salario y el énfasis en el ambiente colaborativo. So when we consider the preliminary results of this study and its intersections and divergences from previous findings in the literature, we are led to more questions than answers. However, we do have some initial thoughts. Cuando descubrimos los resultados tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo, nos dimos cuenta que claramente hay muchas cosas que todavía no se pueden responder y tenemos muchas más preguntas, ¿no? Pero sí tenemos algunas sugerencias de lo que creemos que está ocurriendo. First, we believe that teacher education program student or candidate demographics matter. As we previously mentioned, this study was conducted in a university setting which serves Latinx and Asian American Pacific Islander students, as well as a large number of low-income students. These demographics impact notions, what is familiar to students, and are distinct from the general demographics of teaching, which in the United States are primarily white and middle class. Una de las cosas que sí sabemos, gracias a este estudio, es que las características de los maestros y de los candidatos a maestros sí son importantes y sí tienen un efecto en los estudiantes a los que enseñan o van a enseñar en el futuro. Y I think I missed one thing. No, I was going to say, particularly in terms of the idea of familiarity, because if we're looking at more diverse teacher candidates, what they will be familiar with is different than the general demographics, which are white and middle class. Esto es en especial en términos de la familiaridad, porque nuestro programa y la población que atienden, pues en realidad es un programa bastante diverso, que no es lo típico en el resto de Estados Unidos. Entonces, sabemos que si esto se está dando aquí, la familiaridad es posible que no se dé de la misma forma en otros lugares de Estados Unidos. Both sets of data also indicate the importance of diversity to teacher candidates and to teachers, but the qualitative findings validate that this is not the most important factor for our teacher candidates in looking for a job, and indicate that diversity, meaning differences among
students, racial differences among students is actually hard to find in our region. Sí, una de las cosas que encontramos es que la diversidad es importante para nuestros participantes, pero es difícil encontrar diversidad porque nuestras escuelas, a pesar de que tienen grupos, por ejemplo, de latinos o de asiáticos, tienen altas concentraciones de esos grupos. Entonces, la diversidad como tal no existe tanto. Lo que sí existe es una diversidad a nivel socioeconómico, o el nivel socioeconómico se puede apreciar mucho más de acuerdo con los participantes. Se convierte más importante, en un factor más importante. Yes, as she just said, our data indicated for our candidates that socioeconomic class was a more important factor than racial diversity as a consideration. However, the qualitative data indicate that that socioeconomic status for many of our candidates may also be correlated to race in many instances. Este punto final de que el nivel socioeconómico es más importante que la diversidad racial, de acuerdo con los participantes, tiene que también considerarse que a veces hay una interacción entre el nivel socioeconómico y los grupos raciales, en donde ciertos grupos raciales tienen cierto nivel socioeconómico tradicionalmente. So while our data was fairly consistent with the literature in most areas, the qualitative and quantitative data, and within itself, the qualitative and quantitative data conflicted in terms of special programs, which were ranked second in our quantitative survey data, but did not emerge as a qualitative theme. En el caso de los programas especiales, la jerarquización cuantitativa lo puso como algo prioritario, pero esto ni siquiera fue mencionado en lo cualitativo. Entonces, esto es algo que presentamos como una opción en la encuesta y los estudiantes o los participantes lo mencionaron mucho como una prioridad, pero en ninguno de los participantes de las entrevistas lo mencionó. Lastly, consistent with the literature, salary, while important, ranked less than location and special programs in the quantitative data, and less than several factors, including conditions, availability, and location in the qualitative data, which also indicated that salary became less important following student teaching. Esto en la literatura se dice que el salario es realmente importante y aunque en nuestro estudio sí sale como algo importante, su importancia, digamos que toma menos valor una vez que se toman otros factores dentro de la ecuación, como disponibilidad, localidad y las características del empleo. So in terms of the significance of our study, in their 2019 book, There Has to Be a Better Way, Lessons from Former Urban Teachers, Lynette Mawhinney and Carol Rinke discuss the phenomenon of urban teacher attrition and note how often urban school teachers walk in through the outdoor. This is going to be hard to translate. I'm sorry, friend. Do you want to translate that part? I can go to the next part. I will translate, yeah, Okay. No worries. Los resultados que estamos presentando el día de hoy son importantes por varias razones. Una de ellas es que, por ejemplo, tenemos en uno de los documentos que existen que ha tratado sobre este tema, hablan de la alta pérdida de maestros que empiezan a trabajar y después se salen de la profesión muy temprano, ¿no? En sus primeros años. Entonces, aunque en la literatura se habla de la necesidad de acompañarlos y de apoyarlos, en realidad no aparece como un factor importante y esto debe tomarse en cuenta y ponerse atención en esto. I did my own. That was perfect. When teacher candidates and teachers enter a classroom with commitments to diverse students and hopes to find collaborative workplaces with colleagues, but instead find structural and systemic barriers to their success, including lack of administrative support and few opportunities for professional learning,
as well as racial microaggressions. They are often pushed out of teaching. Lo que esto es en especial, pues digamos que desafortunado, porque los maestros de color son los primeros que enfrentan este tipo de barreras sistémicas, incluidas racismo y microagresiones, que son microagresiones racistas, que los van empujando poco a poco fuera de la clase, de la universidad, y de sus lugares de empleo. Y esto en gran medida es por la falta de apoyo institucional y de apoyo del staff y de guía. Uh-huh. And our study indicates the importance of multi-method, multimodal, advanced statistical analysis to develop better understandings of complex phenomena like teacher workplace decisions. Y otra contribución de este estudio es, número uno, la importancia de hacer trabajo de metodologías mixtas que nos ayuda a entender con más detalle las generalizaciones y también de usar métodos estadísticos para que nos puedan ayudar a ver con más detalle estas generalizaciones generales. Mm-hmm. I lost where I was. Oh, the study indicates that there are teachers who want to work in hard to staff schools, teachers who value diversity and who want to work in these rich learning environments. Y otra cosa que es importante decir es que aunque generalmente se piensa que no hay maestros que quieran enseñar en estas escuelas difíciles porque tienen pocos recursos o por la zona en la que se encuentran o por los estudiantes que atienden, que en realidad sí hay bastantes maestros que quieren trabajar en esas escuelas. Yes, but these teachers expect working conditions that include adequate pay, proximity, collaboration, and support. Pero estos maestros que sí quieren trabajar en estas escuelas aún siguen esperando un buen salario, colaboración, un buen ambiente escolar and proximity. y la ubicación, que sea cerca. Bueno, y este es un problema en Los Ángeles en particular, porque es una ciudad enorme y entonces es importante encontrar un lugar cerca de donde vives o no tan lejos. Uh-huh. We hope this study can encourage policymakers to provide better teaching and learning environments for these teachers to enter to address teacher attrition in these hard to staff sites. Uh-huh. Y una de nuestras sugerencias es que los programas que entrenan y que forman profesores empiecen a realmente abordar los temas de attrition, los temas de abandono de los maestros en una temprana edad y que empiecen también a generar, pues apoyar a los maestros en entender las dinámicas escolares. Mm-hmm. Being better able to analyze this workplace choice making can help inform teacher recruitment, retention, and their development for these types of schools. Uh-huh. Poner atención en estas sugerencias puede ayudar a incrementar el reclutamiento y la retención de maestros de color. Gracias. Thank you. 谢谢. 谢谢. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you both for your presentation, for the translation también, Alejandra. Thank you very much. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por esta presentación. Me parece, bueno, antes de yo comentar algo, quiero recordar a los que están aquí en Zoom, pero también en Facebook, si quieren dejar algún comentario, pueden, para las ponentes, pueden levantar la manita, pueden ponerlo en el chat o pueden ponerlo directamente en el chat de Facebook, ¿no? Entonces, con toda confianza, podemos establecer un diálogo con la doctora Priede y la doctora Shea. Entonces, adelante, en confianza, compañeros. En lo que la gente se anima a establecer un diálogo con ustedes, pues comentarles, ¿no? Es una investigación interesante en el valor, en la cuestión metodológica, que ya ustedes apuntaban en sus conclusiones.
y no solamente en lo metodológico, sino por el valor, me parece, de los resultados, por la investigación en sí, pero también en el contexto en el que estamos, ¿no? Es decir, el contexto que ustedes nos plantean de un problema de esta naturaleza es realmente distinto, muy distinto a lo que se vive en México, ¿no? Y eso nos permite a nosotros, creo, que nos permite establecer diferentes panoramas de lo que es este tema y este problema de investigación, además de lo que ustedes nos suman, nos comparten en términos metodológicos, ¿no? Entonces eso es realmente interesante, este panorama de ingreso de los docentes, ¿no? Es muy interesante cómo tener un espacio no basta, ¿no? No basta tener un espacio laboral, sino que se requieren algunas otras motivaciones, ¿no? O que orillan a buscar ciertos espacios y a mantenerse dentro de las escuelas, ¿no? Perdón, Alejandra, ya me seguí yo. Pero No, Bettina te entiende, sí te entiende. Gracias por hablar despacio, eso está bien. Generalmente suelo hablar así. Muy bien. Bueno, entonces me parece un gran valor en términos metodológicos, en términos de resultados. Para nosotros, una comparación contextual bien interesante que nos abre panoramas. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué panorama ven ustedes, tanto de las dos posiciones, de las escuelas formadoras de docentes, tanto como las escuelas, ¿no? Que contratan a estos nuevos docentes? ¿Qué panorama ven ustedes con este tipo de investigación, particularmente con esta que nos acaban de presentar, para avanzar en esto que ustedes concluían, en la retención de los estudiantes, ¿no? De los egresados, perdón? ¿De qué manera este tipo de investigación puede abonar hacia eso? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar? Vaya, a su juicio, ¿qué panorama ven ustedes, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerles esa pregunta y vamos dando tiempo a que el resto de los colegas se manifiesten, si les parece. Bettina, ¿quieres que te traduzca? The question, yes, la cuestión, sí. Okay, let me see if I got it. Alfonso, corrígeme si la traduzco mal la pregunta. But the question is if we have any suggestions for teacher ed programs and for schools that hire the teachers and how our study is going to inform their practice to improve, to make differences in terms of how things are working right now and to retain more students, student candidates, and retain more teachers of color. Yeah. Y Alfonso, me perdí de algo. That was the idea. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So I think, and Ale, this is where it's going to be hard to translate because I'm just going to go. So I definitely think there need to be more partnerships between teacher education programs and the local districts, particularly. Okay. Bettina se emociona mucho en la sesión de preguntas y respuestas y por eso me está diciendo que va a ser difícil que traduzca porque la voy a tener que detener bastante. Pero bueno, empezó diciendo que una de las cosas importantes es que las escuelas que preparan profesores tengan convenios con las escuelas de los distritos, con las escuelas de primaria y secundaria. Particularly programs like ours that have diverse teacher candidates and programs with a large population of students of color. En especial programas como el nuestro, que tienen mucha diversidad, tenemos muchos candidatos que ofrecer. Y los distritos escolares en donde hay una gran concentración de estudiantes de color. Because we found that familiarity was important, not just familiarity of the type of school a student went to, but the type of school they were placed in. The more we can have these relationships, the more we can introduce diverse field placement or placement in these hard to staff sites to our candidates. Sorry. Okay. Como dijimos, la familiaridad
y no solo es familiaridad en cuestiones de que los candidatos a maestro o los maestros nuevos tengan con respecto a sus propias experiencias escolares, pero también es familiaridad en cuanto a dónde hicieron sus prácticas profesionales. Entonces, si ellos pueden estar en espacios que en los que se sienten, que saben lo que están haciendo, que saben qué hacer, es mucho más probable que ellos tengan éxito en su vida como profesores. And the other way around, if we can provide professional learning that extends the work of teacher education to mentor teachers, then everybody will be speaking the same language, and we will create those supportive environments for our teacher candidates entering the field. Y otro aspecto es que si se pudiera, esta educación que se está dando a los nuevos profesores cuando se están formando, si esto también se pudiera dar como entrenamiento para aquellos que ya son maestros y continuar con ese desarrollo profesional, entonces haría que tanto los maestros que ya están dando clases como los estudiantes tengan mucho más en común y sea mucho más sencillo poder colaborar, poder apoyarse. Muchas gracias. Thank you very much, Bettina. Gracias, Alejandra. Sí, entiendo, es importante la relación formal desde allá de los convenios, ¿no? Las colaboraciones, pero me parece muy interesante lo que ustedes comentan de la mentoría o tutoría. O sea, el acompañamiento por parte de las instancias formadoras a lo largo de los primeros momentos de ejercicio profesional, que permitiría, digamos, consolidar más esta cercanía que ustedes ya comentan que se tiene al principio de las prácticas, ¿no? Y que parece que las prácticas, pues esa primera cercanía resulta significativa, ¿no? Gracias. Thank you, Bettina. Tenemos un comentario aquí en el Zoom. Iván dice, me parece interesante la temática, las felicito. Iván tiene, hasta donde tengo entendido, tiene una temática similar. De hecho, hay una manita, Iván, sí, ¿quieres? Muy bien, Iván, qué bueno. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy realizando como proyecto de tesis una investigación muy similar a la de ustedes y me llama la atención, ¿no? Los resultados que tienen ustedes contrastado con los resultados parciales con los que yo cuento en mi investigación. Si bien la que me marca más la diferencia es que los egresados de acá, lo que ellos quieren es una oportunidad, sea en el lugar que sea, una zona rural o una zona urbana, ¿no? Déjame le traduzco eso, Iván. Muchas gracias. Dame un segundo. Bettina, so Iván is actually doing a similar study in Mexico. And one of the things that is surprising to him, because it's actually different, is that in Mexico, students that graduate from the teaching credential programs are just like, take me anywhere. It doesn't matter, just as long as I have an opportunity to teach. And this can be in urban spaces or rural spaces. And this is a different thing in Mexico. Yeah. Iván, te voy a dejar elaborar sobre eso. Va. Y digamos que lo que ha salido a la luz, digamos, es las competencias, aquellas que ellos consideran que necesitaron, digamos, reforzar más para que el proceso de empleabilidad fuera exitoso, ¿no? O que se diera de manera orgánica esa transición universidad-empleo. So one of the things that he's also finding in his study is that students are recognizing some of the competencies they still need to strengthen to transition from school to the actual placement, right? And being teachers. Yeah. Gracias, Iván. Entonces, qué bien verte. Es lo que me estaban solicitando. Muy bien, gracias. Es mucho mejor hablarle a una cara. Sí, entonces ya pensando a futuro, ¿no? Sería interesante a lo mejor hacer un comparativo de México con Estados Unidos.
y trabajar en conjunto esa temática, ¿no? Ujú. Y la pregunta, en mi caso, digamos, la metodología es cualitativa. En esta parte, ¿a qué retos se enfrentaron ustedes, digamos, en esta parte de la metodología? Mm-hmm. So he's asking us what were the challenges that we encounter in the methodological piece or portion of our study. Iván, ¿te interesa tanto cualitativo como cuantitativo o más cualitativo? Más cualitativo que es a In the donde va qualitative dirigido mi side. estudio, ¿no? Sí. Yeah, so we actually had very different samples from the quantitative to the qualitative, and our recruitment was different for the qualitative. Do you want to start with that, Ale? Yeah. Que nosotros en realidad tuvimos dos formas distintas de reclutar para la parte cuantitativa y la cualitativa. Al inicio, que la intención era reclutar para lo cualitativo a partir de lo cuantitativo. Y sí obtuvimos algunas personas así, pero después en realidad no fueron tantas, ¿no? Como esperábamos. Yeah, this is exactly accurate. Initially, we wanted to follow up with the teacher candidates. So we did the quantitative in pre-service, and then the qualitative, we wanted to follow up after student teaching. Do you want to start with that? Sure. Primero, nuestra intención original era era enfocarnos en los estudiantes que estaban todavía en la escuela, ¿no? Estaban formándose para ser profesores. Ese era nuestro target oficial, primero. Y después, conforme fuimos abriendo la convocatoria para participar en grupos focales o entrevistas, empezamos a recibir, pues, digamos, gente que quería participar en el estudio, pero que ya eran maestros. Y así fue como decidimos ampliar nuestro scope. Pues sí, como el estudio, ¿no? No solo enfocarnos en aquellos que estaban todavía en sus años de escuela, sino aquellos que ya estaban enseñando y que estaban en sus primeros años de enseñar. Y al final, ya estoy aquí agregando mi cuchara, pero al final terminó siendo algo súper útil porque podíamos ver las diferencias de lo que los que fueron estudiantes previamente, pero que ahora ya estaban enseñando, nos decían sobre el programa, ¿no? O sea, empezamos a ver la diferencia de lo que creen los candidatos a profesor y ahora que ya están enseñando, ¿no? Las diferencias de sus percepciones. Entonces, para nosotros fue muy valioso eso, pero I added more. Sorry. That's okay. No, but what we ended up doing, and I don't know if you said this, Ale, but what we ended up doing is recruiting using networking because I teach in the program. And so, and I think that this actually is something for us to think about because the people who ended up participating in the qualitative data, the majority of them are my former students. They're connected to me. So that actually impacted both their desire and probably what they said because of who I am as a teacher educator. Sí, Iván, lo que está diciendo Bettina es que primero nuestra forma de reclutar pues era con la encuesta. Como eso no funcionó, usamos social media. Entonces, lo que pasó es que como Bettina es profesora en el programa, pues terminaron siendo personas que son cercanas a ella de alguna forma o que la conocen bien por ser su profesora y que estaban dispuestos pues a participar, y no solo eso, sino que es posible que por la relación que tienen con Bettina hayan elegido decir ciertas cosas, ¿no? Yeah, and actually, sorry, the quantitative, the recruitment wasn't social media. It was, we walked into classes, but of everybody in the program, and the professors gave them time. So the qualitative is much more time intensive. So who will participate is different, right? I don't know if we want to. Sorry. Yeah, of course. También lo que está diciendo Bettina es que otra diferencia entre nuestro reclutamiento cuantitativo y el reclutamiento cualitativo es que para los cuantitativos sí hicimos el reclutamiento con todos en el programa, ¿no? Entonces, no solo los estudiantes de Bettina, sino todos en el programa.
Y bueno, claro, son 15 minutos. Es mucho más fácil participar en un estudio si son 15 minutos que si te están pidiendo que participes por lo menos una hora, ¿no? O una hora y algo. Entonces, el nivel de compromiso o con el estudio pues cambia y entonces, claro, eso afecta a quién decide participar. Pero a mí me interesa preguntarte, Iván, y no quiero ponerte, ¿cómo está haciendo para ti el reclutamiento de estudiantes o de participantes? Pues muy parecido, obviamente con un informante clave. Y ese me llevó a otros estudiantes que también tengo la ventaja de haber sido su docente, porque ellos ya egresaron. Entonces, eso facilita también que ellos tengan interés en participar en el estudio, ¿no? Las entrevistas igual se han desarrollado en media hora, que creo que es un tiempo que a ellos les parece como razonable en el que puedan estar dedicándole en lugar de una hora o dos, ¿no? Que es un poco extenuante, ¿no? Sí. Y lo que me he enfocado también en, digamos, como estoy analizando el proceso de inserción al mercado laboral de 2 años para acá, porque me interesa también saber cómo fue para ellos el estar envueltos, inmersos en este proceso durante la pandemia, ¿no? Que también es complicado para ellos. Uno, porque ya exigían unas nuevas, digamos, competencias que debían ser reforzadas, como eran las capacidades o habilidades tecnológicas, ¿no? Ok, muchas gracias. Pero va bien. Muchas gracias, qué Ya bueno. después les compartiré los resultados. No, pues claro que podemos hacer una colaboración, seguro. Así que ponte en contacto con nosotras. Gracias, felicidades. Gracias. Veo una pregunta de Liliana que le puedo contestar. Dice, solo me quedó una duda con la metodología. ¿Es explicativa secuencial o exploratoria secuencial? Es explicativa porque empezamos con la encuesta y viendo los resultados de la encuesta. Y como los resultados de la encuesta, bueno, nos decían algo, pero realmente no lo suficiente, decidimos, o sea, quisimos complementar con la parte cualitativa. Si alguien más tiene preguntas de cualquier tipo, puede ser más, si tienen interés de saber más sobre cómo funciona el sistema en Estados Unidos o nos quieren compartir cómo es diferente en México, porque a Bettina también le interesa aprender y a mí también. Así que si quieren compartirnos sus conocimientos en el tema, también son bienvenidos. Gracias. Sí, Liliana. Muchas gracias. Bueno, Liliana agradece, ¿no?, la respuesta en términos metodológicos. ¿El micrófono está abierto o a través del chat? ¿Alguien tiene alguna pregunta para las ponentes? Suena como a mi clase. Sí. Tengo que ir, voy a empezar a llamar nombres, no es cierto. Parece que no hay muchos comentarios. Sí, sí, hay una pregunta, perdón. Pregunta en Facebook de Violeta García. Hola, ¿cuánto tiempo les llevó realizar toda la investigación? Muy buena pregunta. La recolección de datos la hicimos en 2 años, 4 semestres, porque en realidad los grupos tenemos pocos estudiantes y queríamos una muestra mucho más grande. Entonces esperamos a tener una muestra decente para correr los análisis estadísticos. Y para las entrevistas, esas las hicimos en un semestre, ¿cierto, Bettina? The interviews it took about a semester to conduct them, or was it a year? It's roughly 6 months to a year. Sí, entre 6 meses y 12 meses nos tomó hacer las entrevistas. En realidad, por lo que Iván comentaba, ¿no? Que sí nos tardamos en poder encontrar personas que tuvieran el tiempo y la disposición de participar en la investigación. Y sí, pero como te decía, este es un pedacito de un proyecto más grande. Entonces,
tenemos varios trabajos sobre este gran proyecto, hay varios trabajos en preparación. Este es uno de ellos. Gracias, Violeta. Gracias. Hay otro comentario ahí en Facebook que dice Elaine Villanueva, I love this so much. Es nuestra colega de CSULB. Hi, Elaine. Genial, genial. Bueno, en el caso de México, bueno, Bettina, I will try to say this in English. So, Okay. I will appreciate your patience with me. But in Mexico, the situation is very different as when one person tries to find a school so they can teach. It's a situation that the Mexican state regulates all the process. So with that condition, it's quite different from your system, right? And the second one, the one that I think Ivan was saying about, as long as I can find one place to teach, I will be happy with that. And we don't have this diversity, in racial diversity that is so characteristic in your context. And that's why it could be very interesting to have a comparative study between the things that you do and the context that we have here in Mexico. I hope my English can be understandable. It's perfect, Alfonso. I understood everything. But I agree. When Ale and I were talking about the study, we put that initial context slide because things are so different in the US, right? And I think we tried to emphasize it's different everywhere. I mean, our program is so big, it's different within our program. And then last year, I spent a year in a very small program, and it was very different than the way we do things at Long Beach. And then across the United States, it's so big and so different. And so it really is interesting to think about teacher satisfaction, who becomes a teacher, the status of teaching, right? Because in the US, teaching is not something that a lot of people choose to do when they have other choices, right? Like there are people who choose to do it, but there's always this idea of a teacher crisis. And it sounds like in Mexico, it's something I want the opportunity to teach wherever I can teach. It's seen as valued, and it's really nice to hear, and it's really different from our context. Ale, okay, Bettina, I have to translate this. I'm sorry, I was just so excited. See what happened? I know. Never let me talk like this. Les dije que se emociona y no me deja ni cortarla. A ver, a ver si puedo. Ok, dice Bettina que efectivamente sabíamos que era un contexto bastante diferente y por eso agregamos esta diapositiva que habla del contexto y de lo difícil y de lo difícil que es entender los contextos, y pues que no solo es diferente en Estados Unidos y en México, sino en cada estado, en cada programa y dentro de cada programa, etcétera. I think that's all I have. Oh my God. I'm sorry, I was so excited. A ver, ¿y qué más? ¿Qué más, Bettina? Dijiste que es muy importante. Oh, I was talking about the status of teaching, Ale, how in Mexico, it's something that is a coveted position, whereas in the United States, we're always talking about shortage. Sí, que en Estados Unidos siempre se está hablando de que hay una crisis, de que no hay maestros, que nadie quiere ser maestro, pero que no parece ser el caso en México. That might be changing, Bettina, but overall, I think that statement is true. Sí, al menos tradicionalmente así ha sido. Ahorita, en los últimos años ha cambiado un poco la cosa, pero en lo general es una condición muy, muy distinta, ¿no? Y se percibe eso que ya comenta Bettina. Sí.
We'll see what Iván finds. Vamos a ver Yes. qué encuentra Iván y comparemos notas. Claro que sí, hacemos un comparativo. Gracias, Iván. ¿Alguien más que esté estudiando el tema o que por alguna razón esto le parezca relacionado con los temas que están estudiando? Parece que no hay. Ya no. Bueno. Bueno, yo les quiero preguntar, en el caso de ustedes dos, digamos, después de esta reflexión que hemos tenido y que hemos enfocado mucho en las diferencias que existen, digamos, a manera de cierre, quisieran irnos comentando algo respecto a esto. ¿A las diferencias, Alfonso? No, yo resalté esto de las diferencias, pero más bien en lo que ustedes quisieran aportarnos, además de lo que ya han comentado. Uh-huh. Is there anything else, Bettina, that you would like to mention about the study or the conversation that we're having? Oh. We're like the students. I think the only other thing is I was thinking about what Iván was saying about his study and how, you know, the teachers realize once they're teaching what they still need to know. And I think that's very consistent. You know, as you mentioned, Ale, this was one question out of a much larger study. And I'll stop you there. Okay. Sí, Bettina dice que está pensando en lo que dijo Iván acerca de cómo los estudiantes también se cuestionan o empiezan a reflexionar sobre las competencias que todavía tienen que aprender o que tienen que reforzar después de salir del programa. Y esto es algo que para nosotras también es muy importante en nuestro estudio, porque como mencionamos, este proyecto se hizo con solo una pregunta de 54 en el cuestionario. Entonces, esta es una parte, pero también, I'm going to add this, pero tenemos otras partes que se relacionan tanto con la preparación y qué tan preparados se sienten los estudiantes para atender poblaciones diversas y cuánta confianza tienen en poder atender a los estudiantes, que eso se relaciona con lo que Iván estaba diciendo. Bettina, I might have hijacked your comment. No, that's exactly what I was going to say. So it's perfect. Yeah, I know. So I hijacked it. So you didn't need to translate it. Everybody understands. That's perfect. Yeah. Ok. Pues es eso. Muchas gracias de verdad a ambas por ofrecernos este panorama que nos deja experiencias metodológicas, que casi no tocamos el tema, pero que sí nos deja una experiencia metodológica importante, no solamente en términos operativos, lo que decía Iván, que les preguntaban sobre los tiempos, y ustedes preguntaban a Iván, ¿no? No solamente en términos operativos, creo, sino en términos de diseño metodológico, cómo es posible obtener una perspectiva tan interesante de una sola pregunta y que va abriendo panoramas que nos llevan incluso a comparar formas y motivaciones de un tema que nos interesa de ambos lados de la frontera, pero que lo vemos de manera distinta, ¿no? Creo que eso nos abre un panorama tanto metodológico en problemas de investigación, y creo que este seminario ha permitido eso, ¿no? Abrirnos en ese sentido. Entonces, pues agradecerles esa participación. Hay dos cosas que... perdón, hay un comentario ahí de Facebook de Catalina Sedano. Gracias por compartir su investigación, experiencia y pasión. Sin duda su experiencia es fuente de inspiración. Aun cuando las condiciones son diferentes, creo que en esencia son datos, conclusiones y ejes que idealmente se tendrían que trabajar en México. Complejo, pero algo se podrá hacer si tocamos las puertas indicadas, aunque la voluntad política es esencial. En fin, por ahora, gracias por su entusiasmo y su tiempo florecido en sentido y propósito. Muchas gracias. Y lo que quisiera decir de este comentario es que estoy de acuerdo. Gracias por mencionar que a pesar de que los contextos, tanto en Estados Unidos como en México, son muy distintos, es verdad, ahorita con este comentario me quedé pensando, ¿qué opciones de factores le daríamos a los estudiantes en México si les diéramos una lista de 12 factores para jerarquizar?
y serían tan distintos que los que ofrecimos nosotras en nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió inmediatamente los programas que apoyan a LGTB, a las poblaciones LGTB, o los programas para aprender otro en un segundo idioma, o ¿cuál otro tenemos que sea, pues, no sé, A gender, ahorita a gender inimaginable en una escuela mexicana, pero ojalá pronto eso cambie. one. ¿Algo más, Bettina? Mm-mm. Ok. Sí. Gracias, Catalina Sedano Díaz, por tu comentario. No, pues gracias a ustedes. Nos quedan dos elementos que quisiera compartir con ustedes, además de estas conclusiones que ya nos están compartiendo. Primero, compartirles en pantalla a Constancia, ¿no? Ya sabes, Alejandra, que Sí, gracias. tenemos a su estilo. Y la otra, Vanessa de difusión, a quien no presenté, me disculpo, seguramente nos pedirá que prendamos cámaras y tomemos ahí una foto. Entonces, Okay. ahí está Vanessa. Hola. Hola, Vanessa. Vanessa. Hola, hola. Vanessa, empezamos contigo, entonces. Sí, si quieres dejamos de compartir pantalla en Facebook. Unos minutitos. Ahí ya dejamos de compartir en Facebook. Ok.